Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Sean todos bienvenidos al módulo que ha sido programado para esta clase. Les saluda el profesor y gestor educativo John Ardila y quiero decirles que por normatividad del Ministerio de Educación se hace necesario incluir el módulo de cátedra de Tenón, tutores y educadores en base a la ley de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta ley es la ley 1094 del 2006, que ya estaremos aprendiendo un poco más adelante, y también la resolución 15177 del 2022, que tiene vigencia y nos da cobertura. Muy bien, empecemos con el contenido. Lo primero es el origen y el significado de tenón. Esta palabra tenón es una palabra antigua del inglés que significa espiga. Y cuando nosotros pensamos en una espiga, pensamos en algo que es productivo, en algo que tiene un proceso y en algo que nos va a dar una cosecha. Quiero decirles que así es la experiencia de un estudiante. Es una experiencia productiva, porque empieza con un sueño y el anhelo es terminar ese sueño, llegar a certificarse, hablando de la educación. Que también la experiencia de un estudiante es todo un proceso, desde la primera tarea, las primeras actividades, las diferentes actividades y módulos que debe desarrollar, el tiempo que debe invertir, aún el acuerdo que hace con su familia para tener un tiempo que él pueda invertir para el estudio hasta que lo termina. Es un proceso. Y también la experiencia del estudiante es una experiencia de cosecha, porque cuando ya termina todas las competencias educativas, él puede certificarse. Y qué gran alegría es para un estudiante la graduación, ese día que se certifica. Me encanta lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 13, versículo 23. Esta parte en la Biblia enseña acerca de la parábola del sembrador y este versículo específicamente dice, hablando de la semilla, que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 70 y otras a 30. Y dice también, y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Así es la educación, es como una semilla que siempre va a crecer y va a traer su fruto. Avancemos de forma práctica. ¿Cuál es el propósito de la Alianza Educativa Tenón Tutores y Educadores? El propósito es ayudar a los adultos a lograr su sueño del bachillerato y también ayudarlos en cumplir el sueño de terminar una carrera técnica para mejorar las oportunidades de trabajo y asimismo la calidad de vida. Dígame si no es un sueño ser bachiller para aquellos que no han terminado el bachillerato. Y hemos contado con estudiantes que superan los 60 años y cuando alcanzan este sueño es una gran alegría en el corazón. Pero también para aquellos adultos que siempre han tenido el sueño de terminar una carrera, de hacer un diplomado, de certificarse. Eso también es una gran alegría. ¿Y qué permite el estudio, el certificarse, el alcanzar nuevos conocimientos? Mejora las oportunidades de trabajo y también asimismo se mejora la calidad de vida. Continuamos. Vamos a ver tres pilares que hacen parte de la Alianza Educativa Tenón. El primero, el pilar de la fe. El pilar de la fe, definitivamente, con la ayuda de Dios en todo. La Alianza Educativa Tenón respeta la fe de cada uno de los estudiantes, pero reconocemos la soberanía de Dios, la ayuda de Dios en todo.
Y por supuesto, esta fe que nos da esperanza en alcanzar los sueños y los anhelos asociados a la educación. Segundo pilar, el pilar de la disciplina. ¿Para qué nos sirve la disciplina? Para cumplir las competencias solicitadas con el autoaprendizaje y la automotivación. Cada estudiante de cualquiera de nuestros programas debe tener autoaprendizaje porque es él desde el lugar donde está y con el material que se le asignó. Y debe tener también la automotivación para sacar adelante sus estudios. Esta disciplina es una competencia requerida en todo el periodo educativo. Y el tercer pilar de la Alianza Educativa Tenón es el pilar de la perseverancia. La perseverancia nos sirve para superar las pruebas y adversidades que quieran impedir el cumplimiento de los sueños y anhelos asociados a la educación. Con el día de inicio de clases de un programa de estudio, con ese día también vamos a tener días de pruebas y adversidad. Muchos estudiantes inician un programa educativo y se encuentran con pruebas por tiempo o palabras como no puedo lograrlo, en fin, diferentes adversidades y por esta razón no terminan. Pero los que tienen perseverancia llegan hasta el final y llegan a certificarse. Felicitaciones a todos aquellos que hacen uso de la perseverancia. ¿Cuál es el método utilizado por la Alianza Educativa Tenón? Es el método de la educación por competencias y virtual que permite fácil acceso al contenido educativo con el uso de herramientas al alcance del estudiante, celulares, tablets, computadoras y aplicaciones accesibles para la conectividad desde cualquier lugar de Colombia y el mundo. En síntesis, esto quiere decir que un estudiante, por medio de la educación por competencias, puede escoger su horario de conexión, su horario de estudio para desarrollar el material, los módulos, enviar las tareas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con las herramientas disponibles. Si tiene un celular, con un celular, una libreta. Desde el lugar donde se encuentre, si está en una vereda, en un pueblo, en una ciudad, desde allí puede sacar adelante sus estudios porque hace uso de la conectividad desde cualquier parte de Colombia y del mundo. Teniendo claro lo que es y cómo funciona la alianza educativa, vamos a entrar en materia de la normatividad, que es parte fundamental de esta cátedra educativa que ha sido incluida, este módulo que ha sido incluido de cátedra educativa. Normatividad, que de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia cita lo siguiente: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás ambientes y valores de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a Dios, el artículo 67 de nuestra Constitución dice que la educación es un derecho para todos, sea en el sector público o sea en el sector privado. En nuestro país, Colombia, la educación es un derecho y cabe aclararlo porque hay naciones donde la educación es solo para un grupo, ni siquiera es un derecho o solo para cierto género. Pero en Colombia, la educación es un derecho para todos, gracias a Dios. Continuamos con la normatividad. Según el artículo 42 de la Ley 115 de 1994, establece que la creación,
organización y funcionamiento de programas y de establecimientos de educación no formal y la expedición de certificados de actitud ocupacional se regirá por la reglamentación que para el efecto expida el gobierno nacional. Esta ley quiere decir que el gobierno nacional es el ente supervisor de la creación, la organización y el funcionamiento de todos aquellos programas, corrijo, de todos aquellos programas, así como las certificaciones que expidan esos programas. Si hablamos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, está el CIET, que es la base de datos nacional para todas las competencias de carreras técnicas y diplomados y demás. Y si hablamos de la educación del bachillerato, está el CIMAT, que es la base de datos nacional del registro de los estudiantes y egresados del bachillerato. Continuamos con normatividad. La ley 1064 de 2006 dicta lo siguiente, por lo cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación, para el trabajo y el desarrollo humano, establecidas como educación no formal en la Ley General de Educación. Esta es la ley que nos da cobertura de funcionamiento, la Ley 1064 del 2006. ¿Qué contiene esta ley? En su artículo primero, reemplazó la denominación de educación no formal por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Antes de esta ley se llamaba educación no formal, ya esa palabra no se usa. De hecho, en el presente ya ella salió del uso, o sea, esta palabra incluso en el presente no tiene validez, educación no formal. ¿Cuál tiene validez? Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Cuando estamos en un programa de estudio, en la Alianza Educativa Tenón somos parte de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué dice el artículo número 2 de la Ley 1064 del 2006? Reconoce la educación para el trabajo y el desarrollo humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. Esto es bien importante porque quiere decir que una persona que estudia bajo esta ley, que es la ley del trabajo y el desarrollo humano, es un componente esencial y además de eso es un factor esencial y es un componente dinamizador. O sea, quiere decir que acredita aquellas competencias y aquellas habilidades por medio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué más dicta esta ley? En el mismo artículo 2, que asimismo el parágrafo de este artículo, el parágrafo quiere decir que fue un anexo, una actualización, algo que fue mejorado. Para todos los efectos, la educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte integral del servicio público educativo y no podrá ser discriminado. ¿Sabía usted que anteriormente un servidor público en la contratación podía escoger a quién dependiendo del instituto donde era egresada la persona o dependiendo de la universidad donde era egresada la persona? En el presente eso se llama discriminación. Incluso hay personas que por haber sido discriminadas para un cargo que fue requerido, demandaron y se ganaron una millonada. Y sin trabajar ganaron mucho más que si lo fueran contratado. ¿Cómo le parece? Ahí les dejo esa perlita. Porque este parágrafo dice que la educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte integral del servicio público educativo y por ninguna razón puede ser discriminada. Un aplauso por eso. El artículo 2641
del decreto número 1075 del 2015. Habla sobre los programas de formación, establece que las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de formación académica. Este decreto nos da la cobertura de funcionamiento como alianza educativa, que se pueden ofrecer programas de formación laboral, títulos de carreras técnicas laborales, también acreditaciones, diplomados, formación académica. Este artículo 2641 también dice que los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o como emprendedor dependiente. Eso quiere decir que una persona que se forma académicamente y se certifica bajo esta ley, que es la educación para el trabajo y el desarrollo humano, puede ejercer de manera individual, puede asociarse y lo puede hacer como dependiente, bien sea por un contrato laboral directo o por prestación de servicios, o lo puede hacer de manera independiente con un proyecto personal, con un proyecto productivo. Todo esto dicta la norma. Y llegamos a este punto, que es la resolución vigente, la 15177 del 2022 del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué dice esta resolución? Para esta cátedra hemos tomado el artículo 4, que es el que nos corresponde a nosotros. Pero yo le invito para que usted tome el tiempo de leer todo el contenido de la resolución. La resolución 15177 en el artículo 4 dice la metodología a distancia con estrategia de educación virtual. Antes de todos los efectos que vinieron con el COVID, y bueno, no vamos a entrar en detalle con eso, no, no existía como tal este artículo que diera esa seguridad para el funcionamiento de la educación virtual y solo un grupo pequeño de instituciones y también de universidades tenían este método de educación, la educación virtual. Pero cuando vino todo esto de los protocolos de bioseguridad y quédate en casa, en fin, cuando pasó todo esto, todas las instituciones se vieron obligadas a usar la educación virtual, colegios, escuelas, instituciones, universidades, seminarios, en fin, todo se vino en educación virtual y aprendimos. ¿Qué nos quedó? Lo que dice este artículo, que queda reglamentado la metodología a distancia con estrategias de educación virtual. Es un tipo de enseñanza que se desarrolla a través de ambientes de aprendizaje que exigen el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, su sigla, las TIC, de hecho está el Ministerio de las TIC, como entorno principal de formación. En este método de estudio, el estudiante no va al aula, el docente no va al aula, sino que por medio de la conectividad hay un punto de encuentro para desarrollar la educación virtual, cabe aclarar. Este artículo 4 también dice que en ese artículo en el que se desarrollan contenidos educativos digitales que permiten al estudiante avanzar de forma autónoma. ¿Recuerdan cuando hablamos de los pilares y hablamos acerca de la automotivación y el autoaprendizaje? Bueno, mire, aquí está en la resolución 15177, artículo 4. De forma autónoma y no simultánea en sus procesos de aprendizaje, apoyado con secciones de trabajo en grupo
y tutorías con horas de acompañamiento docente. Esto habla acerca de la educación virtual presencial y también de la educación virtual por competencias como la que nosotros hacemos uso en la Alianza Educativa Tenón, tutores y educadores. De esta manera llegamos al final de este módulo, de donde tomamos las referencias del Ministerio de Educación Nacional, del enlace de la página de la Alcaldía de Bogotá, y ahí les dejo el enlace. No siendo más, apreciados estudiantes, muchas gracias por su tiempo. Les invito a despertar ese espíritu de investigación para profundizar más acerca de los contenidos aprendidos en la cátedra de hoy, sobre todo los asociados a la ley que hablamos y a la resolución que también hablamos. Mi información de contacto queda en pantalla. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Bye, bye.